hizo sentir como cualquier persona que al sentir que pasa alguien importante, trata de llamar la atención y trata de decirle: oye, aquí estoy yo. En torno a Jesús iban los apóstoles, los discípulos, las mujeres que lo seguían habitualmente, según el capítulo 8, del verso 1 al verso 4 del Evangelio de Lucas. Él ha recorrido muchos caminos de Palestina y los ha recorrido para anunciar el reino de Dios. Y ahora él, con esa gran muchedumbre, sale de Jericó y va hacia Jerusalén. ¿Y qué es lo importante aquí? Que el Papa, dice él mismo, forzando un poco el lenguaje, cree que en torno a Jesús iban los discípulos, los curas, las monjas, los seminaristas, los laicos comprometidos, todos los que seguían escuchando a Jesús y el pueblo fiel de Dios. Y él insiste y lee el texto subrayando dos realidades muy fuertes en el texto. Uno, el grito del mendigo. Y dos, las distintas reacciones de las personas que van con Jesús en torno a ese grito. Y yo quiero hoy hablarte a ti de eso, porque tal vez tú eres uno de esos que va con Jesús. Tal vez tú formas parte de esa muchedumbre que sigue al Maestro. Tal vez tú eres uno de esos que va amable, feliz, escuchando la predicación del Maestro y lo ha acompañado por todas las calles, anunciando el reino. El mendigo grita. El que está marginado, el que está al borde del camino, grita, diciéndole a Jesús: aquí estoy. Y hay distintas reacciones de los discípulos. Y dice el Papa: pensemos en las distintas reacciones de los obispos, los curas, las monjas, los seminaristas, a los gritos que vamos sintiendo o que vamos escuchando mientras vamos tras de Jesús. Y llama la atención eso. Y yo sé que hasta ahora hay muchos hermanos míos, obispos, que nos escuchan y con respeto, con cariño, con fraternidad. Voy a leer apartes de esto para que ustedes también se sientan invitados a reflexionar realmente cómo reaccionan ante los gritos de las personas marginadas, de las personas rechazadas, de esas personas que están al borde del camino. Pienso en obispos amigos, pienso por ejemplo en Monseñor Héctor Salá, que siempre está con nosotros. Pienso por ejemplo en Monseñor Julio Hernando García, el Dismina, que siempre está con nosotros. Pienso en mi obispo Francisco Nieto, que siempre está con nosotros. Pienso en Rafael, el obispo de Panamá, de Chitré, que siempre está con nosotros en sintonía. Y pienso en muchos hermanos sacerdotes. Tengo muchos hermanos sacerdotes con los cuales me fascina encontrarme. Al fin y al cabo, por salir en televisión, no soy nada mejor que ellos, ni tengo ninguna pretensión distinta a la de ellos, de ser santo y de vivir enamorado de Jesús, amando a Jesús, creyendo en Jesús, confiando en Jesús. Pero también están muchas religiosas que nos escuchan, y seguro también hay muchos laicos comprometidos, muchos hombres y mujeres que han aceptado a Jesús en su corazón y que le han dicho que sí y caminan tras de Él, y caminan tras de Él diciéndole: aquí estamos, y que reaccionan ante el grito que hacen los hombres y mujeres ante Jesús. El Papa sigue diciendo: parece como que el evangelista nos quisiera mostrar cuál es el tipo de eco que encuentra el grito de Bartimeo en la vida de la gente, en la vida de los seguidores de Jesús. Cómo reaccionan frente al dolor de aquel que está al borde del camino. Oye, qué importante. Hoy el cuestionamiento que desde este comentario que el Papa hace del capítulo 10, versículo 46 al 52 de Marcos, es cómo reaccionamos ante el grito de la gente necesitada que va alrededor
¿Cómo reaccionamos ante la petición que hacen los hombres y mujeres que están golpeados por la vida, maltratados por la vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Sin duda, el texto quiere mostrarnos la reacción que debiéramos tener, la reacción que debiéramos buscar. El Papa cree, y así lo dice, son 3 las respuestas frente a los gritos del cielo. Y hoy, desde estas 3 respuestas, quisiéramos hacer nuestra reflexión, dice el Santo Padre. ¿Y cuáles son esas 3 respuestas? Pasar, cállate y ánimo, levántate. Hay 3 tipos de respuesta a ese grito que hace ese hombre y que hace esa mujer. Pasar, cállate y ánimo, levántate. ¿Y sabes qué es lo interesante aquí? Que tú te cuestiones, que tú que estás celebrando conmigo o que te estás preparando para la celebración, te cuestiones. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tú eres de los que dices que pasas de largo? ¿Tú eres de los que mandas a callar? ¿O eres de los que dice ánimo, levántate? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y miremos cómo el Papa comenta las 3 actitudes, las 3 respuestas las comenta el Santo Padre. Y vamos a revisar. La primera es pasar. Y voy a ir leyendo lo que el Santo Padre dice. Abre tu oído, abre tu corazón. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, dice: pasar de largo, sí, algunos porque ya no escuchan. Estaban con Jesús, miraban a Jesús, querían oír a Jesús. Sin embargo, no escuchaban. Pasar es el eco de la indiferencia, de pasar al lado de los problemas y que estos no nos toquen. No es mi problema. No los escuchemos, no los reconocemos. Sordera. Esa es la tentación de acostumbrarnos al dolor. Es la tentación de naturalizar el dolor, de acostumbrarse a la injusticia. Y sí, dice el Papa con su tono argentino, y sí, hay gente así. Yo estoy acá con Dios, con mi vida consagrada, elegido por Jesús para el ministerio. Y si es natural que haya enfermos, que haya pobres, que haya gente que sufre, entonces puedo estar sordo a ellos. Yo creo que ese primer punto es bien cuestionante, muy cuestionante, porque creo que a muchos nos pasa eso. Y es doloroso porque son los que van con Jesús. Y es doloroso porque son los que escuchan a Jesús, los que están atentos a Jesús, pero no son capaces de escuchar al hermano que necesita. ¿Cuántos de nosotros así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado al sufrimiento, nos hemos acostumbrado a las injusticias y ya no escuchamos al que grita? Pasamos de largo, no me importa, no soy yo. Triste. ¿Cuántos creyentes en esa actitud? ¿Cuántos hombres y mujeres en esa actitud? ¿Cuántos consagrados que han caído en las garras de la indiferencia y les importa tú sabes, el sufrimiento de los demás? ¿Cuántos pasan de largo? ¿A cuántos no les interesa que ese mendigo ciego está gritando a la orilla del camino? ¿Cuántos están pensando en sus rezos? Están pensando en sus trabajos, están pensando en sus administraciones, están pensando en sus ganancias y no en el dolor del hermano que clama y que pide ayuda. El Papa sigue diciendo, y te lo quiero leer: ¿cuántos seguidores de Jesús corremos este peligro de perder nuestra capacidad de asombro, incluso de perder la capacidad de asombro con el Señor? Sigue diciendo: este estupor del primer encuentro
como que se va degradando, y eso le puede pasar a cualquiera, le puede suceder aún a todos. Dice él, le pasó al primer papa. ¿A dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Y después lo traiciona, lo niega. El estupor, el asombro se le había degradado en todo un proceso de acostumbramiento. Se nos blinda el corazón. Tenemos un corazón blindado. Tenemos un corazón blindado, un corazón que ya no reconoce al hermano, que ya no reconoce la necesidad del hermano, que está tan ensimismado en sus oraciones, en sus cantos, que se olvida del hermano, que se olvida del otro. El Papa dice, se trata de un corazón que se ha acostumbrado a pasar sin dejarse tocar, una existencia que pasando de aquí para allá no logra enraizarse en la vida de su pueblo, simplemente porque esta es una élite que sigue al Señor. Me pega duro el Papa cuando dice estas cosas. Me estremece el corazón y me da miedo ser yo uno de ellos. Me da miedo ser yo uno de los que me han acostumbrado, de los que por andar pendiente de mí me he olvidado del hermano. Me da miedo ser yo uno de esos que, so pretexto de estar escuchando a Jesús, haya dejado de escuchar al hermano. Y el Papa cree que es consecuencia de la pérdida del primer amor, de la pérdida del asombro, de la pérdida del estupor. Él cree que si nosotros no estamos atentos, ese estupor se va degradando. Sí, se va degradando cada día y nosotros vamos terminando indiferentes. ¿Cuántos de mis hermanos presbíteros y yo mismo ya no nos sorprendemos de la Eucaristía, ya no nos sorprendemos de la palabra, ya no nos sorprendemos de nada? ¿Para cuántos de nosotros es más importante el carro, es más importante la cuenta en el banco que el pueblo de Dios? ¿Cuántos, con todo respeto, hermanos obispos, viviendo en una élite totalmente apartada de la realidad de los demás, como si realmente ser discípulo de Jesús fuera ser príncipe? Hoy nos tenemos que cuestionar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos laicos, cuántos de ustedes, seguidores de Jesús, se han olvidado de escuchar al pobre, de escuchar al necesitado, de escuchar al hermano que pasa al lado? ¿Cuántos de nosotros viviendo ya sin asombro, como si ya no nos importara esa palabra renovadora, esa palabra seductora? Es que cuando Él nos llamó, lo dejamos todo por ir tras de Él. Yo no sé si tú recuerdas esos primeros días de tu vocación. Yo no sé si recuerdas cómo te trepidaba el corazón, cómo te palpitaba fuerte el corazón y cómo tú estabas enamorado, seducido. Lo dejamos todo por ir tras de Él. Si ahora hemos ido recuperando cosas, es porque hemos perdido asombro. Cuidado, porque sin ese amor fuerte, firme, nada somos y no podremos salir adelante. Mira lo que dice el Papa. El Papa lo dice en unos términos hermosos. Escuche esto, Robert, que esto es bien interesante. Dice el Papa, podríamos llamarlo la espiritualidad del zapping. Pasa y pasa, pasa y pasa, pasa y pasa, pero nada queda. Son quienes van atrás de la última novedad, del último bestseller, de Game of Thrones. ¿Ah? Ya me lo imagino. Ella se los ha visto todas se las ha visto. ¿Y sabe cuál es el último bestseller? Van detrás del último teléfono. Wow. Es que si no se tiene, ¿cómo ser feliz si uno no tiene el último teléfono? ¿Cómo no vivir en plenitud si uno no tiene el último carro?
ridículos nos hemos vuelto. El Papa dice, son quienes van detrás de la última novedad, pero no logran tener contacto, dice el Papa, no logran relacionarse, no logran involucrarse incluso con el Señor al que están siguiendo, porque la sordera avanza. En estos días a mí me cuesta mucho con un amigo que siempre está en el WhatsApp, siempre. Si está almorzando, está en el WhatsApp. Si va a la misa, es un laico, si va a la misa, está en el WhatsApp. Si habla con alguien, está en el WhatsApp. Y te aseguro que no se ha dado cuenta de su esclavitud. Y yo digo, ¿cuánto ha perdido de contacto y cuánto ha perdido de maravillarse por los otros? Mira lo que dice el Papa. Ustedes me podrán decir, pero esa gente estaba siguiendo al Maestro, estaba atento a las palabras del Maestro, lo estaban escuchando a Él. Creo que eso es de lo más desafiante de la espiritualidad cristiana. El evangelista Juan nos lo recuerda. ¿Cómo puedo amar a quien no veo? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Ellos creían que escuchaban al Maestro, pero ¿qué va? Si escuchaban al Maestro, tenían que escuchar al débil que estaba cerca de ellos. Tenían que escuchar a ese que les iba gritando y que necesitaba ayuda. Tenían que escuchar a ese que estaba ahí al borde del camino y que necesitaba una palabra, y que necesitaba una palabra que le ayudara. Pero ¿qué va? Ellos tal vez estaban escuchando a sí mismo. El que escucha a Dios, escucha a su hermano. El que escucha a Dios, escucha a su hermano. Y dice el Papa, dividir esta unidad entre escuchar a Dios y escuchar al hermano es una de las grandes tentaciones que nos acompaña a lo largo de todo el camino a aquellos que seguimos a Jesús. Y tenemos que ser conscientes de eso, que muchas veces creemos que escuchar a Jesús nos impide escuchar al hermano. Entonces está clara la primera actitud. Dijimos que la primera actitud, que habían tres actitudes, ¿verdad? Frente a la reacción, frente al grito del mendigo hay tres reacciones. La primera, pasar de largo. Recemos un momento, Robert, y pidámosle a Dios, pidamos al dueño de la vida, al Señor, que no nos permita pasar de largo ante el dolor. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile, Señor, no permitas, mi Dios, que yo me vuelva sordo al hermano, que no caiga en la trampa de creer que escuchando tu palabra me tengo que volver sordo a la palabra del hermano. Que sepa escucharlo a Él y que sepa escucharte a ti, mi Señor. Bendito Dios. Cierra tus ojos y pídele al Señor que te ayude. Y pídele al Señor que actúe en tu favor. Y pídele al Señor que toque tu corazón y que no te haga indiferente ante el dolor del hermano. Déjame verte hoy, Señor, y no con los ojos que me das, sino con aquellos que debo usar. Son aquellos ojos que me dejan ver la verdad que nace de estar compartiendo con todos que están cerca de mí. El necesitado, el que está sufriendo también, aquel que tiene hoy más por qué pedir a tus pies. Déjame verle, Señor, déjame ayudarle hoy, déjame ver en su interior
lo que puedo hacer por Él. Déjame ver, déjame ver, déjame ver en su interior. Hoy quiero estar junto a Él y llevarle hasta tus pies. Hoy quiero ayudar a todos los que rodean mi existencia. Por eso ven y déjame otra vez verle a Él. Señor, danos tu fuerza y tu poder para no pasar de largo ante el dolor. La segunda reacción es una reacción más dura. Le dicen los que van con Jesús, le dicen al ciego Bartimeo: cállate, cállate. Es impactante. Y el Papa lo comenta con un sabor que me gusta. Comencé a subrayar lo que me gustaba y terminó subrayado casi todo el libro, casi toda la homilía del Papa. Escucha, mira lo que dice el Papa: cállate, no molestes, no disturbes, que estamos haciendo oración comunitaria, estamos en una espiritualidad de profunda elevación. No molestes, no disturbes. A diferencia de la actitud anterior, es decir, del pasar de largo, esta actitud sí escucha, esta actitud reconoce, esta actitud toma contacto con el grito del otro, sabe que está y reacciona de una forma muy simple, reprendiendo. Y miren lo que dice el Santo Padre. Dice, es hermoso, son los obispos, los curas, los monjes, los papas, del dedo que señala, del dedo que reprende, del dedo que acusa, pero no ayudan. Y dice el Papa: y pobre pueblo fiel de Dios, ¿cuántas veces es regañado por el mal humor o por la situación personal de un seguidor de Jesús? Es la actitud de quienes frente al pueblo de Dios lo están continuamente reprendiendo, rezongando, mandándolo a callar. Oye, dice el Papa, dale una caricia, por favor, escúchalo. Dile que Jesús lo ama. No, eso no puede hacer. Señora, saque al niño de la iglesia que está llorando y yo estoy predicando. Como si el llanto de un niño no fuera también una sublime predicación. Dice el Papa, es el drama de la conciencia aislada, de aquellos discípulos, de aquellas discípulas que piensan que la vida de Jesús es solo para los que ellos creen aptos. En el fondo hay un profundo desprecio por el santo pueblo fiel de Dios. Este ciego que tiene que meterse, que se quede donde está y deje de... Tú sabes, parecería ilícito que encuentre espacio donde están solamente los autorizados, donde está una casta diferente, que poco a poco se separa, se diferencia de su pueblo. Han hecho de la identidad una cuestión de superioridad. Esa identidad que es pertenencia se hace superior. Ya no son pastores, sino capataces. Yo llegué hasta acá, ponte en tu sitio. Son los que escuchan, pero no oyen. Miran, pero no ven. Son esos que definitivamente no sienten el dolor del otro. Oyeron el dolor, pero no escucharon todo lo que había en ese corazón. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? ¿Cuántos de nosotros nos comportamos de esa manera? Y es una palabra dura. Yo no sé a ti, pero a mí me estremece. Yo muchas veces he regañado. Muchas veces estoy, no, ahora no. Muchas veces lo he dicho. El otro día pedí perdón
porque una señora vino a pedirme un mensaje y yo estaba ofuscado y tenía que ir a grabar y tenía cualquier cantidad de cosas. A veces los días son demasiado tensos. Y le dije, no señora, y lo dije pensando que ahora más tarde lo iba a hacer, ¿verdad? Pero le dije, no, ahora no. La señora se fue y yo me sentí como tú sabes. Después cuando ya se me pasó tú sabes, y ya estaba y dije, la señora, no padre, se fue. Me sentí el peor de los seres. Porque no estamos para regañar, no estamos para rechazar, no estamos para decir cállate. Estamos para decir Jesús te ama. Estamos para decir la compasión de Dios está aquí, la disponibilidad de Dios está aquí. Todos, y esto no se lo digo solo a los ministros, esto no se lo digo solo a los que están consagrados, esto se lo digo a todos. A veces la señora sacristana de la iglesia se cree la dueña de la iglesia y echa patadas a todo el mundo. A veces algunos se creen dueños de la casa de la comunidad. Y no, mis hermanos. Y no. Cuidado con reaccionar así. Cuidado con oír y no escuchar. Cuidado con mirar y no ver. Cuidado con tocar y no sentir. Es necesario que escuchemos, que veamos y que sintamos el dolor del otro. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Ten cuidado con eso. Y hoy quiero decírtelo con tranquilidad, con serenidad. No pretendo decir que yo lo hago bien, no, yo lo hago mal. Yo muchas veces he estado entre los de cállate. Muchas veces. Cuidado con creernos una élite de perfectos, de buenos, de aptos. Es que me dio muy duro cuando leí eso del Papa. Y por eso he querido compartirlo con ustedes en este domingo. Porque sé que a esta hora me ven muchas personas y me ven muchos hermanos presbíteros. Y qué importante podérselo decir. Y además lo pongo luego en mi canal de YouTube. Lo pongo de nuevo ahí para que la gente pueda entrarle. Porque es importante que aprendamos. Y está la tercera, está la tercera actitud. ¿Y cuál es la tercera actitud? Pero rezamos por esta segunda. ¿Te parece? Vamos a rezar por esta segunda para que el Señor nos quite el mal genio, para que el Señor nos dé sonrisas, para que el Señor nos dé una actitud amable, para que el Señor nos dé una actitud de acogida, para que el Señor nos haga capaces de ayudar al otro, para que el Señor nos permita ser acogedores y nunca rechazadores de su gente y de su pueblo. Más fresco del fruto de mis labios, te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón, te doy lo más fresco del fruto de mis labios, para ti, Señor Jesús. En ti, en toda mi vida lo ofrezco, todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida lo ofrezco, Señor Jesús. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Perdóname, Señor, por las veces en que yo he actuado de esa manera. Perdóname por las veces en las que me he olvidado de ser tierno, de ser amable. Por las veces que he dicho que no, con palabra fuerte, con grosería. Perdóname, oh Señor, por eso. Y danos a todos la oportunidad de ser verdaderos hombres y mujeres que atraen a sus hermanos a la presencia de Jesús. Amén. La tercera es un eco importante, es el ánimo, levántate.
Ojo, lo dice también la muchedumbre que va con Jesús, pero lo dicen a partir de la reacción de Jesús. Claro, es la muchedumbre, algunos de la muchedumbre le dicen, ánimo, levántate, pero es consecuencia de la actitud de Jesús. El texto insiste que Jesús se detiene. A diferencia de los que pasan, Jesús se detiene. Y Jesús no regaña a Bartimeo. Y Jesús no acusa a Bartimeo de romper la organización que traían. El Papa lo dice en unos términos hermosos. Mira lo que dice el Papa. El Papa dice, es un grito que se transforma en palabra, en invitación, en cambio, en propuesta de novedad frente a nuestras formas de reaccionar ante el santo pueblo fiel de Dios. A diferencia de los otros que pasaban, el Evangelio dice que Jesús se detuvo y preguntó, ¿qué pasa? Se detiene frente al clamor de una persona, sale del anonimato de la muchedumbre para identificarlo y de esa forma se compromete con él, se enraiza en su vida, lejos de mandarlo a callar. Lejos de mandarlo a callar. Es que uno no puede distraer, ¿ah? Lejos de mandarlo a callar, le pregunta, dime, ¿qué puedo hacer por vos? No necesita diferenciarse, no necesita separarse, no le echa un sermón, no lo clasifica ni le pregunta si está autorizado o no para hablar. Tan solo le pregunta, lo identifica, queriendo ser parte de la vida de este hombre, queriendo asumir su misma suerte. Así le restituye paulatinamente la dignidad que este ciego había perdido. Lo incluye, poniéndole atención, mirándolo, deteniéndose, identificándolo, lo incluye. Las prácticas incluyentes de Jesús. Y lejos de verlo desde fuera, se arrima a identificarse con los problemas y así manifestar la fuerza transformadora de la misericordia. Oiga, mis hermanos, no existe compasión que no se detenga. Si no te detienes, no padeces con. No tienes la divina compasión. No existe una compasión que no escuche. No existe una compasión que no se solidarice con el otro. La compasión no es zapping, no es silenciar el dolor. Por el contrario, es la lógica propia del amor, la lógica de padecer con el otro. Me encantó eso del Papa. Ojalá tú y yo reaccionemos al ver a Jesús. ¿Qué hace Jesús ante este grito? ¿Qué hace Jesús? Se detiene, lo llama, le pone atención, lo incluye. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y claro, cuando vemos a Jesús actuar, entonces somos capaces de decir, ánimo, levántate, te llama el Maestro. Cuando lo vemos actuar, cuando sabemos que está ahí, entonces podemos decir, ánimo, levántate, te llama el Maestro. Oiga, hoy la idea es que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero tener tu capacidad de compasión. Quiero ser capaz de tener presente al otro, al que falla, al que necesita. No quiero ser quien rechace, no quiero ser quien margine, quiero ser quien incluya y ayuda a los demás a seguir adelante. Ojalá hoy tú y yo vivamos de una manera distinta la vida. Hay 3 reacciones posibles y me fascinó el relato del Papa, por eso me permití leerlo bastante, porque creo que eran las palabras precisas. Por eso me encantó y lo compartí con ustedes. Ante el grito de Bartimeo hay 3 reacciones.
el que pasa, el que le dice cállate, y el que definitivamente, viendo a Jesús actuar, viendo a Jesús comportarse, le dice ánimo, levántate, el Maestro te llama. Y yo quisiera que hoy, nosotros que estamos aquí, nosotros que celebramos la Eucaristía, nosotros que nos decimos católicos, nosotros que nos decimos cristianos, vivamos desde esa actuación de Jesús y seamos de los que animan a los hermanos y seamos de los que incluyan a los hermanos. ¿Cuántos hermanos se habrán ido de la fe por nuestra actitud? Por la mía. Y eso me duele. Y eso me duele. Y reconozco que a veces mis reacciones distancian de Jesús. La ventaja que tengo es que no me creo bueno y que soy consciente de mis defectos y que soy consciente de mis pecados. Pero para eso lo importante es estar metido, no andar riéndose, no distraer, porque si tú te dedicas a reírte y a distraer, pierdes a los demás. Y esa no es la idea. La idea es que te concentres. La idea es que te concentres para que puedas definitivamente ayudar al otro, bendecir al otro, acompañar al otro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces una risa nos hace perder? A mí, que tengo la mala costumbre de estar percibiendo todo, dos se ríen allá y yo inmediatamente volteo para allá. Enseguida. Es consecuencia del baloncesto. Creo que son dos aleros míos que se están cortándose y que necesitan pase. O si se me mueve aquí, inmediatamente pienso en vivir allá. Hay que estar atentos, porque si no, no dejo hacer el otro su trabajo. Y así nos pasa en la iglesia. No estamos dispuestos a ayudar al hermano, sino que estamos dispuestos a distraerlo y a perderlo. Hoy la palabra nos invita a decir, viendo a Jesús, ánimo, levántate. Oramos. Vamos a orar. Vamos a terminar esta catequesis orando, pidiendo al Señor que nos ayude, pidiendo al Dios de la vida que nos dé fuerza y que nos permita seguir adelante. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te sirva. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro. Señor, permítenos que te amemos, permite que te sigamos, permite que estemos contigo siempre, permite que vivamos para ti, Señor. Sé el dueño de nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, queremos amarte con todas las fuerzas de nuestro ser. Sí, Señor, queremos buscar otros mares, tus mares. Tú bien sabes, Señor, que hay en nuestra barca no hay oro, no hay espadas, tan solo redes y nuestro trabajo. Señor, enséñanos a acoger, enséñanos a ser compasivo, enséñanos a detenernos, enséñanos a escuchar, enséñanos a ver y enséñanos a amar. Bendito Dios, alabado Dios, glorificado Dios, santo Dios, te alabo y te bendigo. Y en este momento te entrego a cada uno de los que está en sintonía, a cada televidente, a cada uno de los que me ve en este momento. Intercedo por ellos, Señor.
Tú los conoces y tú sabes qué necesitan. Tú los conoces y tú sabes qué requieren. Tú los conoces, Señor, y sabes que sin ti nada puede. Bendito Dios, alabado Dios, glorificado Dios. Bendícelos, bendícelos y hazle sentir tu amor y hazle sentir tu paz. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiere seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que hemos hecho es leer un texto del Papa, que el Papa dirigió a los religiosos, a los presbíteros, en Santa Cruz de la Sierra el año pasado, y lo hemos comentado, ¿verdad? Porque nos aproxima a Bartimeo, que tanto me gusta. Bueno, vamos a invitar a las personas que están acá para que sigan, a las personas que me acompañan. Pocas personas me acompañan y hay algunos que me dicen, padre, ¿y por qué? Muy simple, porque esta Eucaristía es para los enfermos y para aquellos que no pueden ir a la celebración. En estos días un amigo me decía, padre, me has liberado de la misa porque me gusta oír la tuya en las cobijas. Eso no está bien. Tú la escuchas ahí en medio de las cobijas y después te levantas, te bañas y vas a misa. ¿De acuerdo? No olviden el